de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Jueves 29 de febrero del año 2024. 29 de febrero, algunos dirán una anomalía en lo que se refiere al tiempo, sin embargo es un ajuste que cada 4 años se hace por la inexactitud que hay en la medición de 24 horas. Entonces, es un año bisiesto, así se le llama a los años donde febrero trae, se suele decir coloquialmente, 29 días. Lo siento por aquellos que nacieron o que vayan a nacer todavía este día, porque van a tener que cumplir años cada 4, entonces pues regalos, nada, porque el 28 y de ahí al 1 de marzo. Muy bien. Hoy por la noche comienza de manera formal, de acuerdo con lo que marca la legislación vigente, comenzarán las campañas a la presidencia de la República. 2 mujeres, y no como decía aquella telenovela, 2 mujeres, un camino, sino aquí 2 mujeres y el mismo premio, la presidencia de la República. Ahora bien, ante la situación que prevalece en el país, y con toda seguridad prevalecerá, yo no diría que es un premio, sin embargo, bueno, pues cada quien que califique la obtención de ese triunfo y la llegada a gobernar a México como quiera. Quiero comentar con usted hoy, último día previo al comienzo de las campañas, algo sobre un elemento que está ausente no solo este año, sino en los hace 6, hace 12, etcétera, etcétera. Normalmente se suele decir que quiero yo regresarle a mi país, a los mexicanos, lo que me han dado, etcétera, y una serie de lugares comunes. Y también el discurso de los candidatos de todos los partidos está marcado por esa ficción que es ayudar al ciudadano, crear un México mejor, más equitativo, más justo, más esto, para todos los mexicanos. Sin embargo, eso no es cierto. Si lo fuere, así por pequeño que fuere la mejoría, estamos ante una hipocresía extrema. En México, en las zonas más marginadas donde viven los integrantes, como se dice ahora, de grupos originarios, pueblos originarios, y antes decíamos simplemente indígenas, y los campesinos más pobres entre los pobres, se planteaba para ellos una mejoría, y vamos a darles esto y esto y esto. Sin embargo, los decenios pasan y esos millones de mexicanos continúan en la peor de las miserias y la marginación. Y hoy, por desgracia, y no de ahorita de este gobierno, sino también en los anteriores, sufren el flagelo de la presencia del crimen organizado. Es decir, les llueve sobre mojado. Los ciudadanos, pues, son el instrumento que utilizan los políticos para vender un discurso falso, hipócrita. Y lo curioso es que el ciudadano, así en general, o sea, en un país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, meter la mano y sacar un ciudadano, está ausente verdaderamente en las narrativas de los políticos, en su discurso, pues. Y esto es peligroso porque se usurpa o se sustituye a alguien y se dicen cosas en su nombre que no son ciertas. Se habla de un ciudadano idílico, de un mito,
Hemos creado verdaderamente un mito, un ídolo, y decimos el ciudadano. Pero no nos preocupamos por ir más allá. Si fuéramos un poco más allá, veríamos que en realidad en México son poquísimos los verdaderos ciudadanos, porque la inmensa y aplastante mayoría de los 98 ciudadanos, entre comillas, inscritos en la lista nominal, son más bien siervos, siervos con S, lacayos, que dependen del gobernante o del poderoso en turno, porque a veces el poderoso no necesita para hacerlo ser gobernante. Otro día hablaremos de ese tema. Estamos pues ante ese ídolo o ante esa persona construida para ser utilizada en el discurso de los políticos. Si nosotros nos remontamos a la historia de México, particularmente de los años 1934 a la fecha, estamos ante una mentira gigantesca. A los gobiernos sucesivos, desde el de Lázaro Cárdenas del Río, lo que se ha intentado con esta persona que podríamos llamar un mexicano, antes cuando cumplía los 21 años y ahora cuando cumple 18, es educarlo en la peor de las abyecciones, educarlo en la peor de las sumisiones ante el poderoso. Y hay que reconocer lo que ha sido esa persona, muy buen estudiante. Ha aprendido tremendamente bien a practicar la abyección, la sumisión, el inclinar la cerviz ante el poderoso. De tal manera que a él puede pelearse con un compadre o con un hermano en una discusión sobre una jugada que uno considera que no fue penal y que el otro que sí lo fue. Se puede pelear hasta perder la vida en un incidente secundario de tránsito en algunas de las calles de la ciudad donde habita. Pero ese mismo ciudadano o esa misma persona es incapaz de interesarse en la cosa pública. Desprecia la política y los políticos y ejerce el voto como una molesta obligación. Acude de mala gana, muchos de ellos crudos por la pisteada del sábado, acuden a expresar su voluntad, entre comillas, a emitir su voto, tachar un recuadro en la boleta respectiva, doblarla, depositarla en las urnas y de ahí se va a curarse la cruda. De ahí en fuera pasan 6 años para que se repita este espectáculo grotesco en México. De tal manera pues que hablar de cosas como esta es que los ciudadanos ya dijeron basta. Pues no sé si en su casa algún ciudadano le dijo a los hijos ya basta de tanta flojera, ya basta de tanto fútbol, pero afirmar que los ciudadanos todos han dicho basta a esta corrupción, a esta hipocresía política en la cual nos movemos, es un sinsentido. Por eso es que el ciudadano no aparece en las campañas. Se le utiliza en nombre, pero en términos reales, efectivos, los problemas del ciudadano no están en las campañas, sino son lo que inventan los políticos para verse bien, para hablar bien, y que salgan en la prensa, en la televisión, en la radio, citados por tan importantes planteamientos.
mientras el ciudadano debatiéndose en su marginación, en la droga, en el alcohol, en el desempleo, en la informalidad, etc. Y esta vez no va a ser la excepción. Esta vez tampoco los tres candidatos a la presidencia de la República nos hablarán de los verdaderos problemas estructurales de este país que golpean de manera inclemente al ciudadano y su vida cotidiana. Dos de los tres, las mujeres, intentarán hablar con un rollo acá más o menos aceptable, vamos a decirlo, y habrá otro que hablará de las bondades de la cerveza Carta Blanca bien fría frente a las otras marcas de ese líquido ambarino. Nada más, no pasará de ahí. ¿Qué pasaría? Vamos a dibujar un escenario hipotético. Que en un mitin la anticientífica le dijere a la audiencia la forma como llegó y por qué llegó y para qué llegó a esa candidatura y, por supuesto, a la presidencia de la República. Y también en el otro caso, que nos dijere la ingeniera por qué llegó, para qué llegó y cómo llegó. Pero no, eso sería encuerar, desnudar a buena parte de la clase política. Es preferible decir, yo participé en la precampaña compitiendo con estos, y la otra, los ciudadanos expresaron así, así, así. Paparruchadas, por decirlo menos. Sin embargo, ese es el alimento cívico-político que reciben decenas de millones de mexicanos. De tal manera, pues, que por eso tenemos un gobernante como López, al cual más de 30 millones de esos ciudadanos le dieron su voto. Sería interesante analizar cuántos millones de esos 98 registrados en la lista nominal le otorgan su voto a ese clon, a ese títere de López Obrador. Vamos a ver. No faltan mucho, 3 meses de aquí al 2 de junio. Por lo pronto, mañana empiezan casi 3 meses de campañas. Así es que aguántense. Gracias. Nos vemos el lunes.